Pax Inverencial, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Has llegado aquí a la Gnosis de Suichertaf. Hoy con la Gnosis Amalians, Gnosis Victorians, vamos a ver en este día, en este Shenul domingo, 25 de mayo, año 63 de Acuarios, o 2025, en este día cósmico que nos dirige la luna, Gabriel. Entonces vamos a ver en este evangelio acerca de los contactados gnósticos samarians, y también proseguiremos con el tema que es Gnosis 1J. Seguiremos con nuestra sección Ciencia, Arte, Filosofía, Mística. Salud, amor, dinero, dinero honrado. Quien te está orientando es Suichertaf, misionero, mentor, desde el Sumo Supremo Santuario Lakshmi de Moncherusher, Judas Iscariote Leif, Monasterio Gnóstico Samalians de la Resurrección de Cuenca, Ecuador, planeta. Santana de los Ríos. La sede mundial pues va quedando allá en Santa Om Samaels, a una hora aproximadamente de acá, de la ciudad. Hasta que llegues pues allá al Sumo Supremo Santuario, oh Padre de toda patria, Dios. El máster Víctor Manuel Gómez Rodríguez, máster gnóstico colombians, mexicanos, fue contactado, según él, orienta que en el desierto de los Leones, un lugar allá tipo bosque, aterrizó una nave y bajaron 12 tripulantes y conversaron con él físicamente hablando. Él pidió ser llevado al planeta Marte, pero le dijeron que se siga preparando y que en el camino irán viendo según los extraterrestres. Entonces ahí está el testimonio de Víctor, que va contando que se contactó con 12 tripulantes de otra galaxia, dice él. Revisa ahí en sus libros, en sus conferencias sobre esto, pero la síntesis de esa experiencia es esta. A su vez, don Julio Medina, máster gnóstico también, contactado, vio naves y también les mostró esas naves a sus hijos e incluso a su nupciada. Joaquín Amortegui, allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, también tuvo la oportunidad de ver naves de extraterrestres. Fernando Salazar Boñol, secretario del máster, Víctor, entonces también orienta que tuvo la oportunidad de ver platillos voladores. Fernando Moya, uno de los contactados más amplios, discípulo de Víctor, entonces también orienta que incluso tuvo la oportunidad de subir en las naves. Tiene un libro, Alerta, todos los mundos están habitados, donde ahí puedes ver todos los contactos que ha tenido Fernando Moya, Abad. Tienes a don Teófilo Bustos, el máster gnóstico colombo venezolano, que también ha tenido la oportunidad de ver que las naves aterrizan de los extraterrestres, subirse en las naves e irse de turismo por donde ellos lo han llevado. Cuenta que se ha ido a Versalles, una isla que queda en el Océano Pacífico, una cuarta dimensión, donde ahí está viviendo mucha gente en paz, en armonía, que han salido en cierto grado de éxodos del planeta. Y también los extraterrestres, según él, le llevaron a otros más lugares. Entonces ahí tienes el caso de don Teófilo. Aquí en esta sede, pues en mi caso personal, hemos visto naves a una distancia ahí. Hemos tenido la oportunidad de tomarles fotografías y ahí entra al Facebook y ve fotografías de las naves de los extraterrestres. Los contactos con vida humana, flora y fauna universal de otros mundos son reales. Libros también tienes ahí de Salvador Villanueva, mexicano, que Víctor Gómez lo conoció allá y le contó el caso de que él se fue al planeta Venus, estuvo allá una semana haciendo turismo de los venusians, conociendo cómo viven, cómo cocinan y todo aquello, y luego vino y escribió un libro, Yo visité o estuve en Venus. También tienes el caso de Narciso Genovese, que con 9 científicos en total fueron a la Luna
y al planeta Marte antes que las potencias de acá puedan llegar a la Luna. Tiene un libro, yo estuve o visité el planeta Marte, se la pasaron por allá aproximadamente una semana, según ellos, haciendo turismo en el planeta Marte. Tienen una sociedad secreta en Sudamérica, por Brasil, por la selva, mastodonte por allí, donde ahí siguen los principios que les dejó enseñando Guillermo Marconi. Entonces, la vida humana, flora y fauna, continúa ahí con más testimonios. De Yo visité Ganímedes también tienes casos de personas que han sido llevados allá. Más, hoy nos hemos referido más a los contactados gnósticos samarians, discípulos del Maestro Víctor y de Samael Aun Weor de los cielos, y a seguir profundizando esas experiencias que ellos han tenido y poder nosotros pues también subir esas naves e ir a conocer. Cuando logres eso, pide que te permitan filmar algo normal, hagas una entrevista, porque no les vas a causar daño allá cuando ellos ya vuelvan a sus planetas ni nada de ello. Y si te llevan a otro mundo, diles que te permitan filmar con los aparatos que tienes acá o te den alguno para que puedas salir por acá para el internet inmediatamente a que la gente tenga una claridad conceptual y más científica sobre la vida en otros mundos. Narciso Genovese le preguntan que se ha traído algo de Marte, orienta que sí, y hasta dejado unas plantas en el Vaticano según él. Bien, pasamos a nuestro tema. ¿Qué es Gnosis? Activa tu energía. Haz el mantra Om, llevando la concentración al corazón. Om. Intuición, actívate, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Vamos a ver qué es Gnosis. El primer tema tiene 11 partes, hoy vamos a ver la parte J de esta cámara básica. Vénsete a esta cámara, anda escalando los 16 temas, luego pasa a la cámara avanzada y nuestra cámara ultra, y luego sigue escalando para que te hagas miembro activo de esta misión, y luego podrás ir escalando a segundas, terceras cámaras, séptimas cámaras de esta, la misión solar instruccional de la resurrección. Onlinemente puedes ya suscribirte en YouTube y entre en Facebook al grupo Opus, y de ahí irás escalando hasta que llegues al grupo Messenger y en WhatsApp, y se te oriente pues las cámaras directamente, y luego sigas tu escalada onlinemente para que puedas sembrar estos soles conscientivos allí en la ciudad, país donde estás. Bien, mientras ello, vamos a analizar nuestra Biblia primeramente, antes de pasar a la cámara básica. Tenemos en esta la misión solar instrucción de la resurrección. Hoy estamos con Igeom Sindresenia de la Orden Universal de Melquisedec, con la iglesia Pax Lux, cuya sede queda donde ya os orientamos. Tenemos una Biblia dirigida, que la hemos editado de esta misión para ti, conciencia de la humanidad, y te la compartimos. Esa Biblia consta de menos de 50 páginas y así prosigue por siglos y milenios, Dios mediante. En ello tienes principios destacados para que logres tu autorrealización, seguir tu carrera de Dios, diosa, si así lo quieres, y practiques Arca Coradí. Nacer, magia sexual y Bajroli Mudra sin eyaculadera seminal. Morir, prácticas de meditaciones de muerte de Posilge, para emerger con virtudes divinas, sacrificio consciente por las demás personas con respeto a tu vida y la vida de los demás. Despertad, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, siembra naturaleza e iniciación. He allí, Arca Coradí, tu tabla de salvación, practicada desde tu templo, cuerpo físico, ese cuerpo donde vives es ello. Estéis en la gran selva, gran ciudad, gran montaña, entonces logras tu autorrealización íntima. Ve el libro Las Tres Montañas de Don Víctor Manuel Gómez Rodríguez, máster gnóstico samalians. El Bodhisattva de Samael Aun Weor de los cielos, según él. Ahí está el mapa. Ve el libro también de Alexandra David Relf sobre las iniciaciones, iniciados y magos del Tíbet, y los libros de Blavatsky también, que habla de las iniciaciones espirituales tibetanas, y los demás libros de los esoteristas, Arnoldo Krungeller y más. Libros de la masonería también sobre cámaras y más. Entonces, si usted practica estos principios, te autorrealiza. Sigues tu carrera de Dios, diosa, si así lo quieres, a que no estés perdiendo el tiempo y que no te estén ahí como paseando unos cuantos años para entregarte estos principios, o tal vez te lo entreguen en otra vida. Toma directamente, Yandi practica hoy y emerge a tu carrera espiritual en el transcurso de la vida.
Proseguimos con la cámara básica. Vamos a ver hoy acerca de tu desiderata institucional. Esta es la misión solar instruccional de la resurrección. Te vas a integrar acá primeramente a mi casa espiritual, mi gnosis, la gnosis de Suichertaf, donde te entregamos también los 7 principios para autorrealizarte, una orientación sobre el decálogo y una lista de los dioses, diosa, maestro, maestras espirituales que han causado revoluciones en el planeta, y que vayas y estudies las obras, la sabiduría de ellos en toda área: arte, filosofía, mística, religare, poliética y más. Eso te entregamos acá en la gnosis de Suichertaf. A su vez, cuando llegas a la gnosis de Suichertaf, entonces ahí está abierta una sabiduría impresionante que es la gnosis pater. ¿Qué es la gnosis pater? La del Padre Universal, Padre de toda paternidad, Dios o sacra energía universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos, humanidades. Tienes también ahí los principios que emergen de los Ains absolutos para que logres tu autorrealización íntima. Y esos principios son los que ya te orientamos anteriormente. Tienes la gnosis Samalians y tienes la gnosis Victorians. Dentro de la gnosis Victorians, entonces tienes acceso a las demás divinas gnosis que han causado revoluciones en el planeta. Ya la gnosis de Gurdjieff, Uspensky, Krishnamurti, Aleister Crowley, la gnosis de Jesucristo, Yesod Pandira, Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Tao, Zen, etc. Porque ya Víctor Gómez hizo una mezcla de todas las demás gnosis dentro de su gnosis. Entonces ahí tienes la gnosis Victorians. Dentro de la gnosis Victorians, como ya te hemos orientado, hay un 60% aproximadamente copia y pega de otras gnosis. Y tienes un 29% aproximadamente de la gnosis de Don Víctor Gómez, máster gnóstico, de sus prácticas directas, comprobaciones en el astral, viajes conscientes que ha hecho, clarividencias, intuiciones, estudios en las memorias de la naturaleza. Tienes ese porcentaje aproximadamente. Y un 1% posiblemente en todas las obras de Don Víctor, en sus conferencias, un 1% está del arcángel Samael Ambeor de los cielos, que es su tercer padre espiritual según Víctor. Ahí están las divinas gnosis, y obviamente ya desde la gnosis de Suichertaf se te abre a las gnosis universales para comprender que la creación es infinita o es inmensa. Millonadas de universos, galaxias, planetas, las millonadas de gnosis o sabidurías también. Bueno, allá se te dirige a esa gnosis del Padre de toda paternidad primeramente, luego de sus energías y luego de sus jerarquías, los dioses, diosas, incluido nuestro hermano espiritual Jehová, Jesucristo, Sirius, Zeus, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Odín, Wotan, Thor, Quetzalcóatl, Manco Cápac, etc. Entonces, si es que anhelas integrarte a esta, la misión solar instruccional de la resurrección en el planeta, aeropuerto interuniversal, anda escalando las cámaras como ya te orientamos anteriormente. Para que ya físicamente, ya onlinemente y ya internamente seas parte de este mi reino, de este Kingdom, y continúes expandiendo más casas espirituales en el planeta, pero ya dirigidas por ti, lideradas por ti. Tú vas a fundar allá tu gnosis, tu casa espiritual, y si quieres la puedes federar o confederar a esta casa espiritual, palacios, mansiones, conscientivos deluxe, y tú abres lo mismo allá. A su vez, si es que no quieres federar o confederarla, la representas directamente desde tu autoría, desde tu liderazgo, y la prosigues por siglos y milenios con la bendición de Dios y las nuevas generaciones. Y entregas los mismos principios que estamos entregando. Entonces, ahí ándate decidiendo. Acuérdate que ya hemos visto de Don Víctor Gómez Rodríguez y de los demás también, dioses, diosas, sus magias negras, verdades, mentiras, sus sectarismos, falsas leyes institucionales, reales leyes institucionales, sus errores, sus aciertos, porque estaban en su camino iniciático espiritual. Y de los dioses, diosas que han cometido pecados, errores, que pecan y vuelven a pecar, pues hemos visto que son superhombres, hombres, dioses, incluso creadores de universos, y cometen errores. Entonces, si quieres que ellos sigan siendo tus maestros espirituales, te unes. Si no, busca a quien quieras
que sea tu maestro o maestra espiritual y la sigues por allá, pero comprende que en medio de esto siempre vas a encontrar errores, pecados de los dioses, diosas, ya sea el que peca, así como los hombres, mujeres, varones, mujeres, humans, se cometen errores, entonces ellos también cometen errores. Por eso te dirigimos directamente a la gnosis del Padre de toda paternidad, que es lo más exaltado, lo más perfecto. Queda dado el tema ¿qué es gnosis? Decídete allá y entra en YouTube también allí y ve la desiderata institucional que tenemos allí. Vamos a pasar a nuestro segmento de ciencia. Entonces tenemos los DLM y ELMS, unas esferas que tú lo vas a tomar con una cámara con flash. Las cámaras de celulares y las otras cámaras que hay profesionales, hay unas pequeñas para tomar. Pones flash y tomas fotografías al entorno, a los 6 puntos cardinales. Y en el día, en la noche y a media luz, entonces te ven saliendo unas esferas impresionantes, donde allí esas esferitas pues tienen una energía clave trascendental. Incluso algunos orientan que dentro de esas esferas son carros Endras donde viajan seres espirituales. Tú tomas la fotografía y científicamente la vas a investigar, metes ahí a la computadora y vas viendo las luces, formas, rostros, caras que están en esas esferas de muchos colores. No salen en todos sitios, pero sí pueden ponerlas en todo lugar que ellos quieran. La divinidad, esas esferas vienen de otras dimensiones y se cristalizan con objetivos de investigar el entorno, ya sea bueno o malo, o con el objetivo de que esas esferas lleguen y se instalen en ciertos lugares, trayendo un egregor, una atmósfera impresionante energética. O en otras, como ya vimos, tipo carros Endras, que llegan seres espirituales y luego se dirigen a sus mundos, a sus dimensiones. En esta sede pues tenemos cantidad de material científico. Entra en Facebook y revisa todas las esferas que hemos tomado en las misiones que estamos pues representando. Y usted también tome ese material y compártalo con la humanidad. Revisa nuestro sol conscientivo de Quench, de vidalogía, ufología, y allá también tienes más información sobre todo ello. Sección arte. Mixtea tus voces. Tienes que ir desarrollando toda esa voz de pecho. Eres conferencista, locutor, te gusta la radio, la televisión, eres artista, eres actor, eres presidente de la República. Bueno, estás involucrado en el habla, y en todo lado mismo, en tu casa, en la calle, en todo lado. Entonces, ocúpate en desarrollar ese sentido, que es el habla, la laringe, la faringe, que Dios nos ha dado. Y desarrollalo un 100%, para que no vayas al panteón, no vaya el cuerpo al panteón antes de hora sin haber desarrollado todo aquello que tienes impresionante allí en esa garganta. En estos tiempos que estamos comunicados onlinemente, entonces necesitas el habla, perfeccionarlo totalmente. Y para eso la mixteada de voces. Entonces descubre tu voz de pecho con la que hablas, pues ya tienes, pero súbela a tu voz de pecho alta y síguela a tu voz de pecho más alta y tu voz de pecho media, y anda descubriendo todo aquello. Para eso entra a nuestro sol conscientivo Afrodita Atenea en Gnosis Académicas Culturales y sigue las prácticas que damos pues ya onlinemente, ya físicamente. La voz mixta de pecho es una, que tienes que mixtearla, y otra es la voz de cabeza mixta. Para entrar a tu voz de cabeza mixta, entonces primero tienes que entrar a ese registro de habla para que se vaya dando cuenta dónde está, en qué registro está. Entonces, sube a tu voz de cabeza, y esa voz de cabeza la tienes que ir mixteando, hasta que se vaya haciendo más grave y que parezca una voz de pecho. Para eso hay técnicas, por ejemplo, el ney, 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 entonces comienza en pecho. Ney, 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 ahí cambias a cabeza mixta. Bajas. Mete cabra, mete toro de lidia, mono, loro, yoga de la risa, llanto de bebé, y más técnicas pues que tenemos ahí en la academia, en el Kama Sutra vocal, y mixtea tus voces.
Y ya cuando tengas mixteadas, entonces acuérdate que tienes que practicar también con los que ya son profesionales en tener voces mixtas. ¿Y quiénes son ellos? Los artistas. Entonces obviamente vaya a las canciones de ellos, ubica canciones en tonata alta, do 5, do 4 y hasta do 6 y más, y comienza a cantar a la escala musical de ellos, y ellos ahí en el canto te van a ir enseñando, y ya cuando te salga una tonata aproximada a ellos, pues ya tienes tu voz mixteada en esa tonata. No vayas a querer que todas las canciones ya te va a salir. De las que ya te entrenas, entonces sacarás unas cuantas, que está tu total registro vocal, y esas pues haz covers como puedas, revisa eso de derechos de autor y todo aquello, y a su vez canta, o simplemente pon la música de ellos y canta al unísono. Hay una aplicación buenísima que se llama Star Markers, donde ahí puedes hacer canciones en covers y sacar a un grupo de amistad allí impresionante, y que ellos vayan valorando pues cuán positivamente cantas o cuánto te falta desarrollarte más. Entonces ahí tienes estas prácticas que te hemos dado desde este evangelio para que vaya y lo haga. Y a su vez vayas desarrollante en el arte del habla, canto, música, locución, artista, actor, actriz, etc. Bueno, nuestro Sol Conscientivo allí en Gnosis Académicas Culturales de Gnosis Afrodita Atenea, sección Filosofía. Entonces vamos a ver el Pensum Laestrénivo. Vamos a ver acerca de las diabluras, las demoniadas, los sectarismos, las magias negras, ciertas magias blancas, falsas leyes institucionales, reales leyes institucionales, hechas por los dioses diosas. Vamos a analizar esa situación, estimados, estimadas, y allá donde estás, pues, comprende que los dioses diosas pecan con excepciones y volverán a pecar con excepciones. No creas que tu Dios diosa es perfecto un 100%. Estamos hablando de los hijos de los dioses diosas. No estamos hablando del Padre de toda paternidad, la sacra energía universal, que es toda perfección. De ahí emergen tres energías: de energía ketérica, crística, del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo las energías mádricas virginales. Y luego van emergiendo los famosos dioses diosas, pero primero son esencias, almas espirituales, que se caen en los mundos, en los universos, en los planetas, se revuelcan entre el lodo del pecado, la eyaculadera seminal, los infrasexualismos, y a su vez se vuelven como demoniazos, creando su posible ego. Y luego, después de ello, algunos deciden redimirse, se arrepienten y comienzan a seguir su carrera iniciática de dioses diosas y emergen a su autorrealización íntima. ¿Y cómo siguen su carrera iniciática? Con magia sexual sin eyacular seminal, Bajroli Mudra sin eyacular seminal, meditaciones de muerte de Posilge para virtualizarse, sacrificio consciente con respecto a la vida, para lograr pues generar dharma y con ello pagar karmas negativos de otras vidas. Generar karmas positivos con las acciones positivas. Karma es acción. Karma positivo te trae un premio, un dinero cósmico ante el dharma divino de Dios. Entonces, vamos a ver las demoniadas que existen en los libros bíblicos, ciertos libros hebreos. No vas a creer que todos esos 66 libros, en otro lado 72, que te lo han programado como Biblia, de acuerdo al emperador Constantino, que él así lo decidió, de los millares de libros que habían, decidieron recolectar solo ellos, porque ellos quisieron, no porque Dios ha querido. Entonces, de eso te han estampado una parte de cristianismo, evangelismo, judaísmo, y así estás en una burbuja de eso, y así posiblemente vas a morir. Entonces tienes que reventar esas falsas burbujas y limpiarte dentro de esos odres viejos, falsos, destruirlos, desintegrar esas falsas creencias en lo que está falso. Entonces, la Biblia tiene su parte divina, superior, tiene su parte de milagros de los dioses, diosas, profetas, mensajeros, apóstoles, etc. Y tiene una parte demoníaca de los errores también que han hecho los dioses, diosas,
que han hecho los apóstoles, que han hecho Jesús cristificado, que han hecho los profetas, etc. No todo es perfección. Entonces, ¿quién lidera, quién comanda en esos libros? Uno de los tantos dioses, hijos de Dios, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, que es un almo que se ha autorrealizado y ha escalado a su carrera iniciática de Dios y nos ha ayudado acá en este universo en la creación de ciertos planetas. Ahí tienes uno de los más superiores. Pero remóntate de dónde viene Abraham. Abraham vino de tierras de allá, donde es Babilonia, Sumeria y las tierras de Ur. Entonces, ¿el qué vino aprendiendo desde allá? Lo que le enseñaron en cuanto a religión. ¿Y qué le enseñaron? Sobre los Anunnakis, las famosas tablillas sumerias ya se han descubierto, unas 20.000, y te hablan que hace 445.000 años aproximadamente ya ha llegado a este planeta los Anunnakis. Y han tenido también sus guerriadas, sus peleaderas, los ciertos navegantes del planeta Nibiru, y que llegaron acá, entre ellos el dios Enki y el dios Enlil. Y en medio de eso el dios Enki ayuda mucho a la humanidad, y el dios Enlil se ha molestado, se ha estresado, se ha peleado con los otros dioses, y de una vez se han mandado su diluvio planetario no universal, no porque Dios así lo ha querido, sino por la peleadera de ellos, de los dioses. Y ellos se bajan pues humanidades enteras. Entonces Dios no va a querer matarte, destruirte, Él respeta la vida y ha mandado un mandato: no matarás. Entonces, ¿quién hace esos desastres en el planeta? Los dioses, pues lógicamente, con excepciones. Entonces se bajaron a casi toda la humanidad planetaria en ese diluvio, con el pretexto que están pecando o que existían los famosos gigantes. Pero ya sabemos que los arcontes de la ley divina, por ciertas leyes de karmas positivos negativos, tranquilamente pueden llegar, cortar el hilo de la vida, y desencarna el elefante o un hombre gigante, lemúrico, atlante de 10, 20 metros, 30, 3, etc. No hay necesidad de desastres naturales en el planeta. Entonces, ¿quién le gusta eso? Destruirte tu casa, tu tierra, lo que has creado, tu ciudad, continente, el planeta, ciertos dioses. Ellos se molestan y cogen sus naves que tienen en ciertos lugares del planeta y vienen otras de otro mundo y tienen una tecnología que, cuenta Víctor Gómez, en cuestión de segundos podrían explotar lo que son montañas. Y hasta podrían desbaratar todo lo que es un planeta, o sea, acabar con nuestra casa planeta Tierra. He ahí esas situaciones. Ahora, bueno, vamos al famoso diluvio, que dicen que es universal. Desde ahí ya te están mintiendo. Esta situación no fue universal, simplemente fue en partes de nuestro planeta Tierra. Pero ya queda registrado eso en la sabiduría de los incas, por ejemplo, en la sabiduría de los cañaris, acá en Cuenca, Ecuador, Cañar, que hubo un diluvio y fueron rescatados asimismo 2 hermanas y unas guacamayas, por ejemplo, en forma de mujer también que tenían y que volaban, les atendían y les dieron comida, y de ahí sale parte de la civilización. Ya tienes nuestras tradiciones también de América sobre el dios Huiracocha, un creador del universo al rango también de Jehová. Son diferentes dioses, no quieras ensartarlos a todos en uno, son cúpula de dioses. Entonces ahí tienes al señor Huiracocha, un dios creador. No estamos hablando de Arnoldo Cungeller, sino del dios Huiracocha, que Arnoldo Cungeller, cuando llegó a estas tierras de Sudamérica, ciertos amigos del Perú, esoteristas, le pusieron ese nombre o sobrenombre a Arnoldo Cungeller, que tú debes ser el dios Huiracocha, o sea, le pusieron tipo apodo. Pero ya Víctor Gómez dice que el padre espiritual de Arnoldo Cungeller es Huiracocha, a ver qué mismo. Bueno, tienes otras tradiciones también en los diferentes génesis egipcios, griegos, romanos, hindús, tibetanos, sobre la creación de este planeta y los famosos diluvios que han existido. Entonces, a estudiar el libro de Tishna, la sabiduría egipcia y esos antiguos escritos sobre los diferentes diluvios existentes en el planeta, que han sido en diferentes razas.
pero no porque Dios así lo ha querido, sino porque simplemente ciertos hijos de Él, nuestros almas espirituales, los dioses, diosas, con excepciones, se pelean entre ellos por cuestiones sociales, políticas, educativas, familiares o logias blancas, y de una vez se mandan la destrucción de humanidad y del planeta. Entonces viene la situación de Noé, que solo uno se salvó. Noé hace su barco grande, la gente no le cree y comienza a subir la vaca, el toro, el tigre, la tigresa, el león, la leona y todos los demás animales, y también va subiendo solo su familia, según ciertas historias. Bueno, pasa el famoso diluvio, que eso ya lo copian y pegan en los libros hebreos de las famosas tablillas sumerias. Ahí también está narrado esta situación de Noé con otros nombres. Revisa la epopeya de Gilgamesh también. Bueno, sube, pasa el diluvio, que dice allá que era 7 días, no 40. Al final termina el diluvio, entonces analiza, pues piensa, recapacita. Ya baja la vaca, el toro, baja el borrego, la borrega y toda esa situación. Pero baja también el león, pues baja el tigre. Entonces, o sea que el tigre, el león y todos esos animales que tragan carne estaban esperando que los otros animales, la jirafa, la cebra, etcétera, den sus críos para después tragárselos, devorárselo. El león no va a estar haciendo ese tipo de cuestiones, pues. Él tiene hambre y si te ve de una vez, posiblemente te tragas si es que no lo vences. Entonces ahí nomás, los 4 animales de eso hubiesen arrasado con todo el resto de animales, tal vez en menos de un año, o tal vez más de un año. Si hubiesen bajado hasta la jirafa, y el único que les podía poner el alto ahí posiblemente era el elefante, que ese sí es el rey de la selva, mientras el león vendría a ser el príncipe, porque ante un elefante tiemblan manadas de leones. Entonces, ¿quién es el rey? ¿El elefante o el otro? Y encima el elefante ni mata ahí para comer. Es medio más vegetariano. Bueno, entonces, ¿cómo es esa situación? O no te cuentan que Noé estaba domando al tigre, o lo pusieron aparte para que no se escapen y de una vez acaben con todos los animales existentes, con algunas mínimas excepciones. No te ponen ahí la situación que él les enseñó a que coman hierba, para que dejen de ser carnívoros. Entonces ahí te das cuenta que esos libros en parte están tocados, adulterados, como dice Víctor Gómez, pero él lo da solo así nomás. No aclara toda la situación, porque en otro lado te enreda y te va orientando que la Biblia es sagrada y que todo eso hay que comprenderlo en cábala y que solo los iluminados lo comprenden. O sea, tú no puedes comprender que la situación de Sodoma y Gomorra sí existía gente justa, no solo el sobrino de Lot, el sobrino de Abraham, Lot, sino había muchos más justos, porque ahí habrían 1 millar de niños, niñas, de unos 3 años, que son integrados ya en conciencia, aún no tienen el posible ego, otros que habría incluso de 4 o 5 años, que ya se les va integrando el ego, pero no han cometido pecados extremos para merecerse la arrasada de todo Sodoma y Gomorra. O sea, eso, según Víctor Gómez, es simbólico también lo que mataron a toda esa niñez, y le malendosan ese pecado a uno de los santos dioses, el Señor Jehová. Acordémonos que otro es Yahvé, Yahweh, el Dios caído, que a él sí le gusta esas situaciones tipo Moloch y bajarse de una vez a la niñez. Ahí había millares de gente justa, pues, como ya te estamos orientando, despiértate. Entonces, ¿a quién le gusta arrasar a todas esas personas y destruirles toda su ciudad? Eso no lo va a venir a hacer Dios, el Padre de toda paternidad, porque no es loco, pues, no es psicópata. Y él mandó ya su mandato, no matarás. Entonces, ¿quién le gustó esa situación? Ciertos dioses, diosas que se pelearon entre ellos, y como va orientando la sabiduría con ciertas naves, de una vez calcinaron a toda esa población con el pretexto que había gente de la comunidad LGTB, y a su vez había situaciones de prostitución, de pecados, como siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá en los mundos. Pero para eso ya está una ley superior, pues la ley dármica, que controle esa situación, y si una persona peca extremadamente, entonces lo mandará en otra vida, ciego, cojo, mudo, paralítico, etc. O le mandarán a que pague haciendo el bien,
si es que se redime. No hay necesidad de esas desgracias. ¿Quién le gusta eso? Los dioses, diosas, algunos que se pelean entre ellos por rangos, poblaciones, humanidades, ciertas castas sociales y ciertas leyes familiares que ellos mismos imponen y toda esa situación, cuestiones políticas de ellos. Entonces ahí tienes para que te despiertes sobre esta parte que hemos querido tratar en esta cátedra conscientiva, en este evangelio, en esta iglesia, en este monasterio, para que no vayas a creer que todos esos libros son sagrados. Hay una parte demoníaca cometida por dioses, diosas, cometida por ciertos mensajeros, profetas, avatares y más, y hay otra parte divina. Entonces ahí se despierta y diferencia la situación. Continuará, revisa nuestro peso nasrénico ya más ampliado que tenemos en la cámara ultra. Vamos a proseguir con el peso transformativo de psicología revolucionaria. Es importante ir aprendiendo a transformar las impresiones en la vida. Por ejemplo, el tema que dimos anteriormente haya alterado tu psiquis posiblemente si estás en catolicismo, evangelismo o gnosticismo. También, samarians, victorians o gnosticismo tradicional de allá de Jesús cristificado esas tierras. Porque está moldado en algo y le dan algo para que se despierte. Entonces eso causa ciertas situaciones de alteraciones psíquicas. En medio de ello van saliendo defectos. Puede ser de ira, de orgullo, puede ser de tantas situaciones que todos mismos tenemos. Eso nosotros tenemos que aprender a transformar las impresiones. La impresión es una energía que va llegando y va entrando a los centros energéticos de nosotros, y si no la transformamos ubicando la conciencia entre nuestra mente y el evento exterior, entonces entra esa energía y comienza a formar nuevos defectos psicológicos, pecados, nuevas iras, nuevos orgullos, nuevas codicias, nuevos defectos de infrasexualismo, etc., por no transformar las impresiones. Esos defectos van agarrando vida con nuestra energía emocional, sexual y energía del cuerpo, y a su vez van aprisionando la conciencia que uno tiene. Y queda encarcelado uno dentro de las mismas creaciones negativas psicológicas, los yoes, defectos, pecados. Y así nos hemos autoencarcelado en un ciclo aproximadamente de 108 vidas. Entonces, para que no nos siga pasando esta situación, nosotros deberíamos y tenemos que saber transformar las impresiones en la vida. ¿Cómo transformas la impresión? Como ya te orientamos. Te ubicas tú como conciencia, esencia, entre tu mente y el evento exterior. Al hacer eso, entonces, esa impresión tal vez de insulto, tal vez de orgullo, tal vez de infrasexualismo, llega donde ti, pero tú la transformas con tu conciencia y te das cuenta lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Entonces esa impresión entra transformada y ya no se puede crear más defectos psicológicos. A su vez, con los que ya tenemos, estamos completos, tenemos 7 cabezas de legión posilge, 3 furias, 12 demonios más y 10.000 defectos psicológicos. ¿Para qué vamos a seguir creando más demonios? No nos conviene. Hagamos un alto y démonos el primer choque consciente, como ya lo dice el gnóstico o sabio Gurdjieff o Pensky en ese libro, Fragmentos de una enseñanza desconocida, donde ahí ya nos enseña cómo transformar las impresiones en la vida. A su vez, don Víctor Manuel Gómez Rodríguez copia-pega esas conferencias de sabiduría de Gurdjieff, que él también copió y pegó de allá de los monasterios del Tíbet, de las montañas, y nos entrega en su libro Psicología Revolucionaria, don Víctor. También en su libro Didáctica del Autoconocer, la revolución de la dialéctica, y conferencias también que dio el Máster Víctor, gnóstico. Entonces ahí está dando las conferencias de Gurdjieff y las conferencias del Tíbet, donde esa sabiduría no te la entregaban así públicamente, pero hoy gracias a estos máster ya la tenemos públicamente. Aprenda a transformar las impresiones en la vida. Hay la meditación de transformación de impresiones, relajas el cuerpo, mente, emociones, y ahí comienzas a transformar una situación que te pasó en la vida, dura, que tuviste. Entonces ahí ese evento
ya sea de orgullo, de ira, de codicia, pereza o de género sexual, entonces comienzas a reflexionar, relajas mente, emociones, pides asistencia al Padre de toda paternidad, sus energías, jerarquías y te sumerges en meditación sin condenar, sin justificar esa situación, simplemente vas a comprenderla con tu conciencia y la ayuda divina. Ahí vas a transformar esa cuestión para que no se forme más defectos psicológicos. Y acuérdate que tenemos la otra meditación de muerte de Posilge para destruir todos los diablos psicológicos egos que hemos creado. Sigue revisando los libros que ya te hemos dicho y el peso transformativo de psicología revolucionaria de esta casa espiritual. Vamos a proseguir con nuestro segmento mística. En la mística vamos a referirnos hoy acerca de los milagros de los dioses diosas. Entonces tienes un milagro que le hace el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, uno de los hijos de Dios, uno de los tantos hijos de Dios, nuestro hermano espiritual. Jehová es el mismo Ja, es el mismo Allah, es el mismo Jehová, acá lo llamamos Jehová. Le echa una mano a uno de sus discípulos, Abraham, que le tenía bastante fe a Jehová, Dios de los ejércitos celestiales. Y acuérdate, como vimos Abraham, también tenía fe en otros dioses, como ya vimos en el tema anterior, allá dioses sumerios. Pero Jehová le asistió y le dijo que salga de esas tierras de Ur, se venga para las tierras que hoy es acá Jerusalén, que antes se llamó Salem, y que tendrá ahí una tierra prometida y de él saldrá nación. Impresionante, le hizo caso. La mayoría de gente pensaba que estaba chiflete, que estaba loco, pero se vino con la pareja y se estableció por estas tierras. Acá se fue encontrando con Melquisedec también, Dios de Salem, que según Víctor Gómez es un inmortal que vive en el mundo intraterrestre. Bueno, llega a esas tierras y ¿qué pasa? Que estaban en pelea Sodoma, Gomorra y otros 3 ejércitos más contra otros ejércitos que les estaban atacando. Y al final ellos triunfaron sobre el enemigo, los ejércitos, pero van y le capturan a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Dios pues, Jehová, uno de los tantos dioses, le va orientando a Abraham que vaya y rescate a su sobrino. Entonces le dice, pero ¿cómo se va a enfrentar a tremendos ejércitos? Si eran los más poderosos en esas tierras en el entonces. Entonces le dice, tranquilo, que tú vas a ganar la batalla. Bueno, así más o menos le va orientando, que va a ganar esa batalla y que se traslade. Pero él tenía su ejército de unos cuantos pastores de ovejas. A eso se dedicaban. Entonces comenzaron ahí a preparar unos palos, tipo cuchillos, machetes, y bueno, vamos a la guerra contra los ejércitos más poderosos del entonces. Y él andaba con un vaso encendido, una tipo llama allí, vela, de eso entonces. Entonces llega y obviamente le dijeron que estaba chiflete. Él llegó y les dijo que le devuelvan al sobrino, o si no, pues Dios le va a liberar ahí a Lot. Bueno, los otros igual del ejército creían que estaba chiflete. Al final, los otros pues estaban decididos a ejecutar y darle el vire al famoso Lot. Llegó en la noche, en síntesis, y hicieron el ejército de pastores de Abraham, un tipo simulacro de guerra, de que venían con un batallón inmensa. Y al final, los otros allá que estaban acampando, se confundieron entre ellos y se automataron y se acabaron todo ese ejército, los mejores del entonces. Y obviamente Jehová también echaría su magia, sus poderes, y destruyó a ese enemigo. A ver hasta dónde hizo eso Jehová y hasta dónde los otros mismos se acabaron por sus confusiones. Porque acuérdate, hay un mandato que Dios manda, no matarás. Entonces, lo que hizo Jehová allí orientan que oscureció más el ambiente para que los otros no se den cuenta. Y bueno, se acabaron. Al final Abraham queda como rey de reyes porque les ganó a Sodoma, Gomorra y los otros ejércitos y él fue rey de reyes en ese entonces. Y los reyes de Sodoma y Gomorra le iban
iban a entregar su tipo botín de guerra, pero Abraham no quiso esa situación y simplemente se dirigió a su tierra, que vivía por ahí mismo, y a su vez a donde Melquisedec, que el padre de Melquisedec, o sea, Melquisedec sí tenía padre y madre, porque te dicen que no tuvo ni padre ni madre, hizo una ciudad que después la gobernó ahí Melquisedec, que se llamó la ciudad de la paz, Salem, y luego después hizo por allá Jerusalén. Bueno, hasta ahí queda esa historia impresionante, ese milagro de Jehobalaj, y a su vez esa asistencia a uno de sus discípulos, Lot, y también a Abraham. Y que Abraham queda como rey de reyes, ganando esa batalla impresionante con el poder de esa ayuda y milagro que le hizo Jehová. Ahí tienes milagros y poderes que tienen los dioses y diosas para echarnos una mano de acuerdo a la ley divina superior. Vamos a nuestra parte de salud. Antes de ello, activa tu chi. En la parte de salud, revisa un sol conscientivo que tenemos allí en Gnosis Académicas Culturales, como es el bioelemento terapia, donde ya está más expandido todas esas claves trascendentales para que mejores la salud. Acuérdese que el consumo de sal tiene que ser en equilibrio para que no lleves exceso de sodio al cuerpo y exceso de sal. De la sal la ponen en unas piscinas inmensas y le ponen electricidad y de ahí van sacando ese cloro que tienes en casa para desinfectar. Entonces la sal tiene que ser en equilibrio, y si tomas agua con sal y un poco de limón para hacerlo, situación que el cuerpo haga los electrolitos y todo aquello, y la debida hidratación, ponla en dosis equilibradas, la pizca por allí, porque tienes que ir viendo el resto de sodio que ya has consumido en los alimentos y en carnes, etcétera, y esté en tu cuerpo, para que no haya un exceso y no haya situaciones de retenciones de líquidos. A su vez, combina con el potasio, alimentos que tengan potasio, como es el aguacate, como es el plátano guineo, el verde, acelga, espinaca, apio, perejil, para que el potasio haga una cuestión de drenar ese exceso de aguas en el cuerpo. Y échale magnesio también, que está en medio de esas verduras, para que haya un equilibrio entre sodio, entre potasio, entre magnesio, y tengas un equilibrio en tu salud. O sea, si por ahí te dicen que consumas cantidad de sal para hidratarte, utilízala en equilibrio. Queda dato. Sección amor. Existen los sirvientados y los cenicientados que lo puedes aplicar ahí en tu constitucionalidad institucional en casa, donde ahí dirige el varón y la mujer aquel matrimonio, o las mujeres y los varones que conformen ese tipo de matrimonios, tipo Draupadi, que tenía 5 maridos, por ejemplo, al mismo tiempo, o Krishna, que tenía 16.000 mujeres al mismo tiempo. Físicamente, real. Entonces tienes que tener un orden y una organización allí en casa para que eso no sea un caos, una situación terrible. Para ello, si tu pareja ya comienza con situaciones de insultaderas, frénale con los sirvientados. Se gana un sirvientado y luego tiene que estarte lavando los pies, tiene que estarte planchando la ropa, lavando la ropa, o sea, las tareas de ella tienes que hacerla tú, para que pagues tu maldad, que te equivocaste y le has causado daño. Ahora, si no quiere pagarte el sirvientado, estás metido con un patán o una patana. Entonces, apártate de esa situación, divórciate, sepárate, ve tú, porque cada vez te va a estar manipulando y haciendo lo que le da la gana y causante daño a ti, y tal vez ya tienes hijos e hijas. Manipulador. Entonces, esa situación frena inmediatamente. Ahora, si el insulto ha sido leve o el error que ha cometido ha sido leve, un sirvientado tiene 3 cenicientados. Aplícale un cenicientado. Y saca un cuaderno y anota, y ahí verán quién se porta mejor y más mal en casa. Y comienza a cobrar. Y de lo mismo comienza a cobrar a tus hijos, hijas, para que a su vez vayan teniendo una mejor conducta, de un mejor trato familiar.
Entonces, en vez de que estés a la puñetiza ya con la pareja, o en vez de que estés ya ahí a los femicidios, homicidios, hijicidios, practica lo que te estamos orientando y eso implántalo allí en tu hogar, en tu familia, para que tengas una mejor armonía. Prácticas científicas para que vaya trascendiendo esos dramas que siempre se van a dar en familia por los defectos que se tiene, equivocaciones. Y si eres un diosa que ya no tienes defectos, ve el caso de Zeus, que tuvo una tremenda peleadera, guerra, pero no a platitos, a cucharas ahí nomás, a jarros, sino a matarse ahí entre Zeus y su diosa Hera. Después hubo conciliación. Entonces hay maneras de arreglar esas problemáticas en casa para que no se arme tremendas situaciones. Queda dado. Sección dinero. Entonces allí vaya practicando la teurgia. Tienes el libro Rosa Ígnea de Don Víctor Gómez, el bautizado de Samuel Ambeor, según él. Y en Rosa Ígnea te da la práctica con lo que son los granados, unas frutas especiales rojas, que tienen como bastante granitos allá rojos. Y tienes también las manzanas, Mantran Amniko Nikar Om, y tiene las naranjas, Mantran Akumu, Akumu, Akumu. Haz los elementoterapia, bendíceles, pide al Padre de toda paternidad que los bendiga, en nombre de que Él los bendiga, Padre de toda paternidad, con sus energías etérica, crística del Espíritu Santo, mádricas virginales. Luego ordena esos elementales, ya en frutas o en plantas, que te traigan salud, amor, dinero, dinero honrado, prosperidad material y espiritual, te hagan triunfar en los negocios e en la vida. Pide que eso se cumpla con el aval del Padre de toda paternidad, su ley divina, así es, y hecho está, aún. Y listo. Ten esas plantas en casa, hazte jugo de esas frutas y comprueba la magia, porque cada planta tiene sus elementales de la naturaleza y te van a ir trayendo a ti prosperidad. Revisa los libros de Zig Ziglar, la Biblia de las ventas, y revisa el libro de Alex Day, la Biblia del vendedor, y a su vez de Jim Rohn, sus conferencias, que es son uno de los mejores mentores en el planet. Y también revisa también los libros de Tony Robinson, sobre esta área de marketing, negocio, ventas y triunfo en la vida. Y anda integrando a nuestro club de millonarios y billonarios y aspirante a ellos de la Gnosis Victorians, acá en la casa de Suichertao, Gnosis Amalians. Sección fitness. En fitness, ten mucha precaución con los pesos que hagas en gimnasio. Acuérdate que tus huesos no son de elefante. Y ciertas personas que caen por exceso en doparse en ciertos esteroides, ya que sea excesos de testosterona o de hormona del crecer o insulina, entonces viven dopados y a veces se confunden pensando que son peor que elefantes. Los huesos del cuerpo resisten cierta cantidad de peso, los puedes reforzar, claro, pero igual el elefante te va a ganar el elefante, porque tiene otra estructura ósea, y nunca le vas a hacer competencia a él, porque te gana. O un pisotón de eso, a alguien de 300, 400 libras, le desbaratas y tenga musculazos, o no. Entonces, sé consciente, tu cuerpo va a resistir cierta cantidad de peso, y puedes entrenarte a más, pero jamás vas a ser elefante. Ya has visto ahí cuántas personas han muerto por situaciones de accidentes en los gimnasios, por no tener la seguridad en las debidas maquinarias, o por ir a querer cargar peor que el animal, peor que la bestia, peor que el caballo, peor que el elefante. Tus huesos no son ni de potro, ni de caballo, ni de elefante, son de persona, y resiste cierta cantidad. Lo mismo los tendones y más. Entonces, si eres al natural, no tomas sustancias, igual tienes que tener más precaución. Y si tomas esteroides, baja la dosis, pues lógicamente. Hazte ceviche de huevos de toro,
Ahí tienes mucha testosterona natural. Y acuérdate que si excedes en dosis, por fuera puedes estar radiante como un carro impresionante, pero por dentro el motor te echa un relajo. Entonces ya está mal el hígado, está mal el corazón está muy agrandado por el exceso de esteroides, los órganos del cuerpo. Y luego esos cuerpos están demasiado estresados por el exceso de peso y ejercicio en el gimnasio, y 2 o 3 horas de ejercicio, entonces estás en un estrés al extremo. No les soporta el corazón y mueren grandes fisiculturistas con unos cuerpos impresionantes por fuera. Pero la clave es combinar tu cuerpo por fuera y que tus órganos del cuerpo estén sanos. Y para que estén sanos no necesitan la dopada con situaciones de esteroides, testosteronas al extremo, y las otras que ya vimos, y otras sustancias más que tiene. La testosterona necesitamos tanto el varón como la mujer, pero en dosis equilibradas. Y en sí eso no es que te va a sacar el supramúsculo, sino lo que te va a sacar un excelente músculo es el entreno en equilibrio y el descanso, y que no llegues a tu casa desbaratado de una sesión de gimnasio, porque si llegas así te has sobrepasado en el entreno, y luego tu cuerpo va a querer unos 3-4 días de descanso para poder recuperarte de esos dolores. Y si al siguiente día corres vuelta al gimnasio, vives estresado y la parca puede estar rondando por allí. Antes de hora puedes ir a morir. Entonces tenga precaución de esas situaciones, hermanos y hermanas. De que tiene que entrenarse, claro, tienes que levantar pesos, también tienes que levantar pesos, porque los músculos también están diseñados para eso, pero en equilibrio, lógicamente. Sigue revisando nuestro Sol Conscientivo, Xiao Samael Jim de Monasterios Internos, sección política. Entonces vamos a pasar a nuestra sección de política, aquí en el Evangelio, sí, aquí en la iglesia, acá en el monasterio. Tienes unos libros de política de el humanista político, que físicamente fue político, don Víctor Gómez, y también fundó el poscrismo. Entonces escribe unos libros de política como es el Cristo Social, Transformación Social de la Humanidad, la plataforma del poscrismo y también Educación Fundamental, los más exaltados. Revisa una ley impresionante que tiene sobre la sabia repartición de las utilidades que hagan las empresas a sus laboradores. Pero no es que sea solo un 1%, un 3%, un 10%. No, simplemente una distribución justa en equilibrio. Porque va orientando que en una fábrica, si está solo el dueño o dueña, no va pues a fabricar lo que tiene que fabricar en un mes para producir unos 2 millones de ganancia. No va a poder si él está solo. ¿Qué necesita? Mano de obra. Pero el pretexto es que ya te pagan tu sueldo y con ese sueldo ya está arreglado. O te dan algo de utilidad de eso. Y el resto se zampa la codicia del falso burgués. Hay una burguesía positiva y una falsa. Entonces tú no vas a estar sobando ni manteniendo la codicia, ese demonio, esa cabeza de legión de aquella persona. Entonces para eso orienta una sabia repartición mes tras mes. ¿Qué orienta Víctor Gómez allí? Que de 2 millones, que ya sea la utilidad ya ganada, que eso iba a entrar al bolsillo de un empresario, entonces entre un 50% para un bono de empresa, y el otro 50% que sería el millón, entonces te repartes de una manera justa, equilibrada con tus laboradores. ¿Cómo es esa situación? En un mes, por ejemplo, puede coger el cabeza de empresa, el dueño, unos $500,000, y los otros $500,000 es también para tus laboradores que te han generado ese capital, esa utilidad, para que ellos también se hagan ricos, tengan sus excelentes carros, sus excelentes casas, vivan bien porque están dejando parte de la vida y sus fuerzas en medio de ese empleo que no justifica solo ese sueldo y esa otra mínima utilidad que antes le estaba dando. Entonces hay que ser justos.
Y de esa manera, pues, orienta un principio revolucionario, ahí Víctor Gómez. Si ese principio lo tomas y ya fundas ya tu partido de política particular tuyo, vas a formar candidatos a las repúblicas y van a entrar a las presidencias de las repúblicas. Pero ya ves lo cuán revolucionario orienta Víctor Gómez en ese principio. Sigue estudiando esos libros del máster y ve en qué es equivocado, en qué está correcto y qué sí, qué no. Sección Shaolins. Hay una energía poderosa, la energía aquí, que tiene que ver con átomos divinos superiores, etéricos, crísticos del Espíritu Santo, mágico, virginales, que tú lo puedes ir atrayendo. Entonces, ves acá los ejercicios que hacemos, el Tai Chi Sen y otros más, son ejercicios para traernos energía cósmica. En tus manos se va a concentrar ahí esa energía, como un fuego ígneo, sol ígneo. Y esa energía va entrando a tu cuerpo, te va curando, te va sanando, y también en casos extremados de vida o muerte, vas a ir proyectando esa energía al posible ego enemigo y a las esencias, conciencias, o incluso dioses, diosas malintencionados que quieren causarte daño. Te protege esa energía. Entonces te vuelves como un receptor de esas energías cósmicas y transmites, te defiendes, proteges la vida en tu cuerpo y de tus seres queridos en casos extremos. Aparte de ello, también entrénate en el uso de armas conscientes. Si vas a utilizar revólver, metralleta, saca permisos pues de estado para que puedas ejercer aquello. Y ándate a tu varón, tu mujer, a hacer cursos en la milicia o en la policía de disparo, para que te estés entrenado pues y sepas manejar ese tipo de armas también. O sea, no va a ser posible que la otra parte de gente que se dedica a la delincuencia, ellos van a estar entrenados y tú vas a estar allí con un montón de traumas psicológicos. Entrénate y utilízalos con conciencia. Aparte de eso, has de tener en tu caso un machete o unos palos de escoba y comienza a entrenarte con eso también de acuerdo a las técnicas Shaolins, ya de los monjes de Oriente y los monjes del Sumo Supremo. Entrénate, lógicamente. Date precavido para proteger la vida en tu cuerpo y la de tus seres queridos. Y acuérdate que hay un mandato, no matarás, y en casos extremos de vida o muerte, tú triunfa, vence, guerrea, pelea y tú vence. Si toca funeral, que sea ya, no el tuyo. Prográmate aquello. Ve el caso de Miyamoto. Prográmate como Miyamoto. 30 duelos y salió invicto. Era tan poderoso que él decidió no hacer los duelos con su espada, sino simplemente con palo, tipo escoba o más. Y con eso acabó a los casi 30 mejores del entonces en su tierra en esos duelos. Entonces imagínate esa destreza, ese poder que tenía y esa habilidad, y eso tienes que instalarte en ti para que siempre triunfes. Y alguien te quiere hacer duelo, pues vaya con su duelo para allá él mismo, pues vaya con su afán. Bueno, pero acuérdese de ese mandato divino, no matarás. Hermanos y hermanas, hemos visto nuestro evangelio, un día Shenul, domingo más, hemos hecho nuestras prácticas y este tipo de evangelios de esta la misión solar instruccional de la resurrección se va expandiendo por siglos y milenios, Dios mediante, para que disfrutes de los evangelios de la nueva era. Sigamos con nuestra psicotrónica de prosperidad y género de hormonas de la felicidad. Om Ha Hum Ben Saguru Pamasiri Hum Om Masipan Mejum Om Masipan Mejum Om Masipan Mejum Om Masipan Mejum Om Masipan Mejum. Paz inverencial queda dado.